Ya estamos juntos en un nuevo video. Este es tu canal, Solo la Verdad Liberta. Espero que estén listos. Ya estamos reflexionando con la verdad. Si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas. Subo contenido regularmente y no quiero que te pierdas nada. Si este estudio te resulta de bendición, bendice también a otros. Comparte el video. Esta es una forma muy eficaz de discipular, de evangelizar. El tema que hoy tocaremos será nuevo para muchos y se puede prestar para incomprensiones, juicios premeditados y especulación convulsiva. Por esta razón debemos quedarnos hasta el final para no perdernos nada y analizar con detenimiento cada punto. Nuestro Dios tiene un atributo que es fundamental conocer bien, muy bien, para entender este tema. No solo este tema, del atributo que vamos a hablar, vamos a darnos cuenta que es la base para la correcta interpretación de cada punto y cada coma de las Escrituras. Estamos hablando de la inmutabilidad de nuestro Creador. Mi hermano, Dios es inmutable. Él no puede cambiar. Malaquías 3:6. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Esto es un motivo de mucha alegría, porque no solamente nuestro Dios no cambia, sino que en Él no hay ni la más mínima variación. No hay sombra de variación, no hay ni apariencia de cambios. Esta es una de las razones por la que no acepto la teología del dispensacionalismo, porque presenta un Dios que cambia, aunque traten de camuflajear el término que no es Dios el que cambia, sino las épocas. Pero si cambia la voluntad de Dios, cambia Dios también, porque su palabra está ligada a Él completamente. Estoy seguro que han oído la dispensación de la gracia y la dispensación de la ley. Son 7, pero estas dos son las más famosas. La de la ley se ubica en el llamado Antiguo Testamento, la de la gracia en el llamado Nuevo Testamento. Y sencillamente, para no abundar en muchas explicaciones porque no es el tema de hoy, esto lo tocaremos más adelante a fondo, simplemente se presentan a dos dioses diferentes. Uno rígido, el otro lleno de amor, uno que manda a matar, el otro que no mata ni una mosca. Y entonces vemos una contradicción muy grande en el carácter de Dios. ¿Será que no hemos entendido quién es Él? ¿Será que no hemos comprendido el equilibrio que existe entre su santidad y su justicia? ¿Será que Él siempre fue el mismo, pero que sencillamente nos han confundido? Esta teología es un arma muy peligrosa del enemigo, muy dañina, que puede robar de nosotros mucha verdad, porque si creemos que la palabra del Eterno cambia, pues entonces estaremos perdidos, estaremos completamente desorientados en cuanto a la buena y santa voluntad de nuestro Rey. Deja que la luz poderosa de esa palabra que no cambia, de ese Dios que no cambia, ilumine tu vida. Salmo 119, versículo 89. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Isaías 48. Sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Primera de Pedro 1:23. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Mis hermanos, la palabra no cambia, Dios no cambia. Esto es fundamental para entender este estudio. Vamos a desarrollar ya este estudio más a fondo. Primera de Juan 5:17. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. La primera pregunta que surge es, ¿qué es el pecado? Dice Primera de Juan 3:4 que todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley.
En la ley, que en hebreo se escribe Torá, la cual significa instrucción, se define correctamente qué es bueno, qué es malo, qué debemos hacer, qué no debemos hacer. Después vino nuestro Redentor y lo que hizo fue ampliar nuestro conocimiento de la ley. Tanto es así que él dijo: oíste que fue dicho, no matarás o no cometerás homicidio. Mas yo te digo que el que le dice a su hermano necio está queriendo decir: yo te estoy enseñando nuevos requisitos del mandamiento, te estoy enseñando nuevas aristas que tú no conocías, nos está enseñando el mandamiento a mayor profundidad, y eso significa mayor responsabilidad. Pecado es quebrantar uno de los mandamientos. Ahora la pregunta sería: ¿todos los pecados son iguales? Pues a pesar de que toda injusticia es pecado, todos los pecados no son iguales. Por ejemplo, Pablo, por su conocimiento tan profundo de la ley y de las Escrituras, nos explica que solamente existe un pecado que es contra el cuerpo, contra la unidad del matrimonio, y ese pecado es la inmoralidad sexual o fornicación. Primera de Corintios 6:18. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Pues sí, la inmoralidad sexual atenta contra la unidad del matrimonio. Es el único pecado que es contra tu propia carne, contra tu propia unidad. Los dos son uno. También están los pecados de muerte y los pecados que no son de muerte. Y de esto vamos a hablar un poquito más adelante. ¿Las Escrituras tratan de la misma manera todos los pecados? Esta parte nos será un poco difícil de entender. ¿Y sabes por qué? Porque en nuestro castellano solamente existe una palabra para pecado: pecado. Pero en el hebreo existen 20 palabras para referirse al pecado. Imagínate. Cada una de estas palabras se refería a un tipo de transgresión que el hombre cometía en contra de la ley. También esta parte es complicada porque es que llevamos muchos años escuchando de que todos los pecados son iguales ante Dios. Y es un error. Todos los pecados no son iguales. Toda desobediencia es pecado, pero todos los pecados no son iguales. Las Sagradas Escrituras separan los pecados en dos grupos principales: pecados cuya consecuencia inmediata no es la muerte, y pecados cuya consecuencia inmediata sí es la muerte. Los que no eran de muerte, la ley proveía una expiación para perdonarlos, pero los que eran de muerte no llevaban expiación alguna. Para comprender mejor, veamos algunos ejemplos. En las 10 palabras, o los 10 mandamientos como lo conocemos, todos son pecados de muerte. La idolatría, quebrantar el día de reposo, maldecir a los padres, adulterar, asesinar, todos son pecados de muerte. Sin embargo, hay dos de estos 10 pecados que parece que están fuera de lugar. El primero es: no codiciarás, el 10º mandamiento. Y parece que está fuera de lugar porque codiciar es un pecado que está en el corazón y que es muy difícil de evaluar cuando una persona está codiciando. Pero no se preocupen, que el Padre no se equivocó. Lo puso en el último mandamiento, el 10º, como conclusión de los grandes pecados, porque la codicia es la raíz, es la fuente de todo pecado. El otro pecado que parece que está fuera de lugar dentro de las 10 palabras es: no hurtarás. Y de hecho, si lo leemos literalmente así, sí, está fuera de lugar porque el ladrón tiene expiación para su pecado. Solamente debía devolver varias veces lo robado, debía ofrecer sus ofrendas y recibía el perdón. En esta ocasión pasa algo parecido como en el video anterior de no matarás, que es no asesinarás. Hay una mala comprensión del idioma hebreo y de la misma ley, y por eso es que no logramos comprender la diferencia que existe entre este mandamiento de no hurtarás y la realidad de este mandamiento. Se los explicaré de manera rápida con 2 versículos. Éxodo 22:7. Cuando alguno diera a su prójimo plata o alhajas a guardar y fuese hurtado en la casa de aquel hombre, si el ladrón fuese hallado, pagará el doble. En este versículo se habla acerca del ladrón ordinario, el ladrón que tiene perdón. Deuteronomio 24:7.
Cuando fuera hallado alguno que hubiese hurtado a uno de sus hermanos, los hijos de Israel, y lo hubiere esclavizado o lo hubiere vendido, morirá el tal ladrón, y quitarás el mal de en medio de ti. No hurtarás personas o no secuestrarás, es el sentido del mandamiento que está en cuestión. Pues sí, mis hermanos, secuestrar es el sentido del octavo mandamiento. Veamos ahora algunos ejemplos de otros pecados que no tenían perdón, que eran pecados de muerte. Éxodo 22, 18. A la hechicera no dejarás que viva. Éxodo 22, 19. Cualquiera que cohabitare con bestia morirá. Éxodo 22, 20. El que ofreciere sacrificio a dioses excepto solamente a Jehová será muerto. Éxodo 31, 15. 6 días se trabajará, mas el séptimo día es día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente morirá. Números 35, 16. Si con instrumento de hierro lo hiriere y muriere, homicida es. El homicida morirá. ¿Se dieron cuenta que no son solamente los 10 mandamientos? El bestialismo, que es cohabitar, llegarse a tener relaciones con un animal, no está dentro de las 10 palabras y es un pecado grave, es un pecado de muerte. Amados, esto era un problema sin solución. Esto era la cárcel de miles y miles de personas. Un poco de historia. La casa de Judá o el reino del sur fue llevado en cautiverio a Babilonia y estuvo allí 70 años, como dijo el profeta Jeremías. Al cabo de ese tiempo regresó y pocos años después cayeron en manos de varios imperios, primero el imperio griego y después el imperio romano. Colonizaron, dominaron la tierra de Israel y esto impidió que se estableciera la pena capital que la ley exigía para los pecados de muerte. Al no ser ejecutados los que habían pecado de muerte, estas personas empezaron a ser rechazadas totalmente por el liderazgo religioso de Israel. Eran considerados como pecadores sin posibilidad de arrepentimiento, como muertos sin posibilidad de resurrección. Muchas de estas personas sufrían, agonizaban, deseando restaurar su fe, deseando regresar, bautizarse, restaurar su condición espiritual, recibir el perdón de sus pecados. Pero la ley no podía hacer nada por ellos. Solamente unas palabras que dijo Moisés, que después de él vendría un profeta que hablaría cosas tremendas que deberíamos oír. Ese gran profeta, más que profeta, más grande que Moisés, más grande que los cielos, fue nuestro Redentor, nuestro Mesías. Los maestros de Israel sabían, estaban convencidos, tenían ese concepto, que cuando el Mesías viniera, Él iba a darle solución a este gran problema, al problema de los pecados de muerte, que no tenían otra salida que la muerte. Aún los samaritanos tenían esta certeza. Cuando la mujer samaritana se vio descubierta ante nuestro Redentor y sospechó un poquitico nada más que era el Mesías, y a pesar de que era el Mesías, seguía hablando con ella. Recordémonos las palabras que ella dijo: cuando venga el Mesías, Él nos enseñará todas las cosas. Ellos tenían este concepto, y la mujer, cuando vio que no la rechazó, sino que siguió hablando con ella, automáticamente, con un sentido y una pasión eufórica, arrastró a media Samaria hacia ese que tenía compasión de ella. En estos textos bíblicos que leeremos, vamos a descubrir algo sumamente importante. Mateo 9:12. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Mateo 10:6. Sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. En el primer versículo, nuestro Redentor nos enseña de que hay sanos y hay enfermos, de que hay justos y hay pecadores. Y esto no es una locura. Zacarías, Simeón, Ana y otros muchos eran considerados por las Escrituras justos. En el versículo de Mateo 16
Encontramos una verdad. Hay ovejas que están perdidas, pero hay ovejas que no están perdidas. Y esto lo vamos a estudiar en un tema más adelante. Mateo 15:24. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ese tema es más adelante. Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos. Aleluya. Vamos a seguir leyendo. Ahora explicamos. Lucas 15:4. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Nuestro Mesías es ese buen pastor que dejó las 99 ovejas que no habían pecado de muerte para ir a buscar y darle solución a esa que se había totalmente perdido. Muchas buenas personas siguieron a nuestro Maestro, buenas personas en el sentido humano de la palabra, pero la mayoría no eran buenas personas. Eran el desecho de la sociedad, era lo vil, eran lo menospreciado, eran lo que nadie quería mirar. ¿Todos nacemos en pecado? Sí. ¿Todos los pecados nos alejan de Dios? Sí. ¿Todos los pecados son iguales? No. Para hacerme entender más, había miles de judíos que nunca habían cometido un pecado de muerte. Esos eran los sanos, los justos, las 99. Pero como ya hemos dicho en varias ocasiones, aún los pecados que no son de muerte nos alejan totalmente del Padre. Y pecados tales como la soberbia, la falta de fe, la falta de misericordia, son pecados sumamente graves. Es por esta razón que nuestro Señor dijo, Mateo 21:31, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. ¿Por qué Él dijo esto? Porque los publicanos y las rameras estaban aceptando la solución que el Padre les estaba concediendo. Pero los líderes de Israel, a quienes Cristo les decía esto, ellos, bañados por la soberbia de su religión, no podían ver que ya esos que estaban excluidos estaban siendo recibidos, aleluya. Que esos que no habían alcanzado misericordia, ya estaban alcanzando misericordia. Lucas 7:34. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Aunque ya nuestro Redentor trajo por su sangre solución para los pecados de muerte, ellos siguen siendo sumamente peligrosos y destructivos. Primera de Juan 5:16. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecados que no sea de muerte. Hay pecados de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Es tan grave el pecado de muerte, aún después de que nuestro Mesías le dio solución y perdón, que Juan seguía diciendo que él no recomendaba que se oraran por hermanos. Aquí es donde está el problema. Se está hablando de hermanos en la fe que retrocedieron y cayeron en estos pecados de muerte, de idolatría, de bestialismo, de hechicería. Cuando retrocede un hermano en la fe y cae en este tipo de pecado, dice el apóstol Juan que él no aconseja que ni se pida por ese hermano. Los sabios han comentado que lo malo o el pecado es aquello que en vez de servir, estorba. El pecado no está en nada de lo creado. Todo lo que Dios creó es bueno. Ahora, ocurre el pecado cuando de nuestra mala inclinación nosotros tomamos algo que tiene un buen propósito y lo desvirtuamos y lo torcemos hacia el mal. El pecado le resulta atrayente al hombre por su mala inclinación.
Pero los que hemos nacido de nuevo, los que debemos andar en nueva vida, tenemos que rechazar el pecado. Debemos ver el pecado, hermanos, como lo que es y con todas sus consecuencias, con todo lo que ha causado. Hoy en día hay corrientes teológicas terribles, como el universalismo, que presentan al pecado como un simple resfriado sin ningún tipo de problema, como algo sin importancia. Eso que causó la muerte de nuestro Redentor nunca debe ser algo trivial. El Padre no quiere que perdamos el rumbo de nuestras vidas, que perdamos el propósito de nuestra existencia, porque el pecado es esa prisión que no nos deja ser libres. Seamos entendidos, humildes y abiertos a la verdad, para que el Espíritu Santo forme a Cristo en nuestros corazones y nosotros vivamos su vida sea nuestra vida. ¿Sabes? Somos como recipientes en los cuales tristemente es posible que estemos llenos de nosotros mismos, que estemos llenos de mucha maldad, pero necesitamos ser vaciados completamente para que el Hijo de Dios habite en nuestros corazones. El mensaje a la congregación de la Odisea no está dirigida a los inconversos, sino a los fieles de esa comunidad. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Se lo restregamos a los perdidos en su cara, pero no es para los perdidos, es para ti, es para mí, que en muchas ocasiones por nuestros pecados dejamos al Señor fuera. Hagamos arrepentimiento, regresemos a las sendas antiguas, a la verdad de la palabra, a la obediencia genuina de un corazón apasionado por su Creador, por su Padre. Cada pecado trae consecuencias dolorosas. Las más terribles los traen los pecados de muerte. Por eso el Eterno nos libre de fallarle, de deshonrarle, de hacer cosas sin propósito y sin sentido. Porque a pesar de que tendremos su perdón, las cicatrices y el dolor perdurarán. Hemos estado reflexionando en la verdad. Si no lo has hecho todavía, te invito a que te suscribas y compartas estos videos que sé que pueden bendecir a muchas vidas. Les quiero muchísimo. Aquí me tienen. El Señor les bendiga.